Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que nos estemos viendo y escuchando. Gracias por seguirnos en esta materia en línea, perspectivas norteamericanas de la comunicación. Soy Fitz, siempre es un gusto saludarte. Y pues ahora nos vamos con un nuevo tema en esta sesión número 13, Agenda Setting. Agenda Setting, y le puse este subtítulo, ¿no? De los temas de los medios también son nuestros temas. Bueno, vamos a ver qué te parece. Me parece una teoría de lo más interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero vamos a hablar de un antecedente, de otro, pues es un teórico, periodista muy importante, sobre todo hablando de la opinión pública, Walter Lippmann. Luego vamos a hablar un poquito de la reconsideración de efectos, cambia la perspectiva y lo que se creía en cuanto a los medios hasta ese momento. Estamos más o menos aquí en la década de los 60. Luego hablaremos concretamente de la agenda setting y, como siempre, nos vamos con las conclusiones y poco para reconocer la utilidad de esto que estamos hablando. Bueno, hablamos de este gran periodista e intelectual norteamericano de nombre Walter Lippmann. Walter Lippmann pues abordó diferentes temas de la opinión pública. Oye, Fitz, ¿cómo se define opinión pública? ¿Qué es opinión pública? Bueno, es un tema siempre, es un concepto siempre escurridizo, complejo, pero digamos que para empezar podríamos decir que opinión pública es la tendencia de lo que la gente cree en torno a distintos sucesos de interés público, de interés para la sociedad. Y a veces no tan de interés público, pero que también la gente, las personas están discutiendo. Bueno, Walter Lima se clavó muchísimo con este tema y particularmente él habló de cómo los medios se conectaban muchísimo con eso que la gente creía. Al final, y esto sigue siendo válido hasta nuestros días, pues los medios nos cuentan en buena medida qué es lo que le está importando a la gente, cuáles son las noticias y finalmente la gente, la sociedad, diferentes grupos, pues opinan respecto a estas cuestiones, ¿no? Los medios son una conexión vital entre el suceso y la sociedad. Y Walter Lippmann tiene otro concepto muy interesante, que es el concepto de ficciones. ¿Cómo que ficciones? Sí, pues la gente, a partir de lo que ve en los medios, se hace ideas respecto a eso. No necesariamente se refiere Lippmann a que son mentiras, pero sí ciertamente son historias a partir de lo que yo me imagino, a partir de lo que entiendo, lo que veo en los medios de comunicación, que no necesariamente son tan fieles a lo que ocurrió de verdad, ¿no? De alguna manera, Lippmann nos recuerda cómo, pues, también nuestros prejuicios, nuestras propias opiniones pueden formular distintas ideas de lo que creemos que ocurrió. Por eso no hay que ser tan absolutos a veces en nuestras opiniones. Pero bueno, entrando de lleno a el asunto de teoría de la agenda setting, un teórico, Bernard Cohen, acuña la premisa esencial. Lippmann, insisto, ya veía una conexión, pero Cohen va un poquito más allá y vean, esto es netamente lo que dice la agenda setting. Dice, la prensa es más que un proveedor de información y opinión. Es posible que en muchas ocasiones no les diga qué pensar. Ojo con esta frase. No le diga a la gente qué pensar, pero sí en qué pensar. Es decir, en qué temas está preocupada la gente. A ver, Fitz, espérate, no estoy entendiendo. ¿Cómo vamos? Sí, vamos a ver. Aquí es importante, y aquí nuevamente sigo al gran autor y teórico José Carlos Lozano Rendón, que nos habla de que en este momento hay una reconsideración de los efectos de los medios. ¿Cómo? A ver, recapitulemos. Acuerda que tuvimos a Laswell y Laswell decía, los medios son súper influyentes, pero luego la otra vaca sagrada de la comunicación o una de las cuatro vacas sagradas, Lasserfeld dice, aguanten, no es tanta la influencia, ¿eh? Influyen más los líderes de opinión y la sociedad que los medios. Entonces, a partir de eso, había habido una completa desconfianza. No, pues los medios realmente influyen poco o influyen casi nada, es muy difícil y no. Aquí empiezan a entender que sí se puede dar la influencia, pero esta es, vean lo que pongo por acá, una influencia mucho más sutil, que tiene que ver con las actitudes, que tiene que ver con las cogniciones, que incluso se va a dar quizá a un largo plazo. Ya no están buscando los investigadores, o sea, si los medios van a registrar o van a generar un impacto inmediato. Quizá no.
pero quizá a largo plazo, a corto, mediano, largo plazo, vaya a haber una influencia, insistimos, mucho más sutil. En este marco, en este contexto, es donde entra una teoría como la agenda setting, que precisamente va a decir eso. Oigan, pues realmente los medios no es como que nos puedan manipular, o nos digan cómo tenemos que pensar, pero donde sí van a influir es en los temas que nos preocupan. Bueno, esa es una primera cuestión. Los dos grandes teóricos que empiezan a estudiar de manera muy seria esta cuestión son McCobbs y Schoen, vean, el año de 1968. Entonces ellos empiezan a estudiar los periódicos de ese año y vean cómo hay una relación y una correlación en este tiempo electoral entre los temas que presentan estos periódicos y lo que le preocupa a la gente. Concretamente, la gente estaba preocupada en el marco de este periodo electoral por los temas que los periódicos habían manejado. Entonces, mientras más aparecían los periódicos, más le preocupaba a la gente. Esa es la esencia de agenda setting y claro, lo que permite establecer que sí hay un impacto como tal en los medios de comunicación. Ya no es la cuestión de la aguja hipodérmica, la cuestión de los medios son omnipotentes en sus efectos. No, 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 tranquilos, tranquilos todos. Pero sí que hay una cierta influencia, insistimos, más sutil, más fina, por llamarle, por utilizar algún término. Fíjense, los métodos de investigación que utilizan estos dos investigadores y otros que también abordan este asunto, pues toman en cuenta estas cuestiones. Primero, utilizan las encuestas, utilizan el análisis de contenido, van abriendo periódicos, se fijan en qué lugar está la noticia, el tamaño que ocupa, etcétera. El tamaño de la información ciertamente no es igual si un tema aparece chiquitito en la página 14, en la esquina inferior derecha, a que aparezca en primera plana, ¿no? Y que tenga letras grandes. Eso también influye en qué tanto la gente se va a preocupar por ese tema. También la frecuencia. Oye, es que todos los días están hablando del gobierno o de esta estrategia contra el narcotráfico, pues evidentemente es más probable que a la gente le preocupe más ese tema. No, pues es que hablan una vez al mes hablan de eso. Pues quizá va a perder evidentemente importancia. Y también el lugar donde aparece. No es igual una información que está siempre en la portada o en las páginas principales a información que está en las últimas páginas del periódico de la prensa. Pero fíjense, como todo en esta vida se va cambiando, va transformándose, y en algún momento los teóricos norteamericanos dijeron, híjole, los medios no influyen tanto, y ahora, no, pues fíjese que sí influyen un poquito en los temas, y luego viene el propio, me parece que es Macomb, el que habla de un segundo nivel de influencia. Oigan, ¿qué creen? No solamente influyen los medios en los temas que interesa, sino sí pueden influir un poco en el cómo abordamos y entendemos estos temas. Entonces, ¿en qué quedamos? Esto es muy normal, ¿eh? Esto es normal porque al final, pues dense cuenta cómo las investigaciones también se van haciendo mucho más profundas. Insistimos, no estamos volviendo al tiempo de Laswell, de los medios son omnipotentes. No, 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 no. O sea, los medios influyen de una manera más sutil, a más largo plazo, y claro, llegan a este segundo nivel de influencia. Y sí, de alguna manera, la nueva generación de investigadores y teóricos hablan de cómo, sí, efectivamente influyen en los temas, pero también influyen en el cómo se encuadra la noticia, el cómo se puede presentar. Esto es a lo que se llama framing y lo vamos a abordar de manera más profunda en próximas sesiones. Pero insisto, hubo un primer nivel, hubo un segundo nivel. El primer nivel dice solamente que los medios influyen en los temas que a nosotros nos preocupan, y el segundo nivel dice no solamente en los temas, sí también un poco en cómo leemos, en cómo interpretamos la información. Bueno, entonces, Fitz, cuéntame, conclusiones de este asunto. Bueno, primeramente, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la agenda setting, pues sí, es una teoría que reconsidera la influencia de los medios. Los medios evidentemente influyen, no de la manera que nos dice Laswell, y tampoco es que no influyan para nada, ¿no? No, sí tienen cierta influencia, tienen cierto empuje que no podemos omitir. Número uno,
hay un gran impacto de los medios en la opinión pública, en este imaginario, en estas opiniones, en estos punto de vista, perdón, que la mayoría tiene respecto a un tema generalmente de interés para todos y todas. Y también el segundo nivel es importante. No solamente los medios influyen en los temas que nos preocupan, sino también nos dan ciertas pistas o nos dan ciertos caminos sobre cómo debemos leer esta información. Regresando un poquito a esto de la sociología de los mensajes, pues de alguna manera también se traducen estas políticas y estas ideologías y estas posturas que tienen los medios y los reporteros, los periodistas, pues se reflejan también en el contenido y eso también está tratando de influirnos. Siempre ese es algo muy complejo. Una sola teoría no explica todo. Necesitamos a varias para entender un fenómeno tan complejo como el de la comunicación. Y bueno, de esta manera concluimos. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que siempre te puedes poner en contacto conmigo para resolver cualquier duda o cualquier inquietud. Gracias. Hasta la próxima. Cambio y fuera.